Ok, veamos un par más de ejemplos. Este primer ejemplo tal vez no es tanto un ejemplo, sino una aclaración. Tal vez muchos de ustedes han escuchado se han referido una función de la forma mx más b con una función lineal. Entonces puede crear tal vez un poco de confusión el término función lineal con transformación lineal. ¿Qué es una función lineal? Es una función que va de R en R, que tiene la forma mx más b para algún m, para algún b. ¿Verdad? Al m le llamamos la pendiente, al b le llamamos la intersección con el eje y, etc. Sin embargo, note que no toda función lineal, que simplemente una asignación a un x, le asigno un valor de y igual mx más b, no estamos pidiendo que la función preserve la estructura de R como espacio vectorial. Simplemente es una asignación entre conjuntos, el conjunto R y el conjunto R. Entonces, una función de la forma mx más b, es decir, una función lineal, es una transformación lineal si solamente si pasa por el origen, si solamente si la intersección con el eje x, con el eje y es cero. Note que la condición es necesaria porque ya dijimos que si f es una transformación lineal, la imagen de cero tiene que ser cero. Y por lo tanto, si yo sustituyo en la función mx más b, x igual a 0, me quedaría que esto es 0 por, m por 0 más b. Esto desaparece y por lo tanto, vean que b igual a 0 es una condición necesaria. Es fácil ver que es también suficiente porque la función f de x igual a m por x claramente separa sumas en sumas y saca constantes. Si ustedes calculan f de x más y, volvemos a este comentario anterior, f de mx más y sería m multiplicado por x más y. Y si distribuimos, me quedaría m por x más m por y. Pero esto es f evaluado en x más f evaluado en y. Entonces note que si b es 0, que es una condición necesaria para que esto fuese una transformación lineal, también es suficiente porque esta función con b igual a 0 separa sumas y saca constantes, ¿verdad? Si ustedes consideran f de alfa por x, claramente esto es alfa por m por x. Es decir, que esta alfa básicamente sale de la función y evalúo en x. Entonces, una función lineal de R en R va a ser transformación lineal únicamente en el caso en que la función pase por el origen. Esta es una condición necesaria y también suficiente. Y este ejemplo fácilmente lo podemos generalizar a cualquier espacio de la forma R a la n, por ejemplo. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Agarramos un elemento de R y lo multiplicamos por una constante para obtener así una función, f de x igual a m por x. Esa misma construcción la podemos generalizar. Por ejemplo, tengo el espacio vectorial R2 y quiero definir una función entre R2 y R2 que sea una transformación lineal. Puedo agarrar un elemento, tal vez llamemos este v, y lo mando a un múltiplo constante de él. Es decir, lo mando a, en este caso, a una matriz de tamaño apropiado, 2×2, multiplicado por ese v. Claramente es fácil verificar que esta función separa sumas en sumas y saca constantes, ¿verdad? F de v más w, que sería a multiplicado por v más w. La multiplicación escalar, la multiplicación de matrices es distributiva respecto a la suma. Entonces eso sería a multiplicado por v más a multiplicado por w, pero esto es precisamente la definición de f evaluado en un elemento v. Entonces aquí obtenemos f de v más f de w. Entonces este ejemplo de una transformación lineal de R en R se puede generalizar fácilmente, por ejemplo, de una función de R2 en R2. Simplemente multiplicamos la entrada por un múltiplo constante.
para que tenga sentido y el resultado caiga en el espacio vectorial apropiado, entonces A tiene que ser entonces una matriz, en este caso 2×2, constante. Y ya que este ejemplo no tiene nada particular en que sea entre R2 y R2. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, R a la N y aquí R a la M, podemos definir una función que a un elemento V, es decir, a una columna de tamaño N, le asigne una columna de tamaño M, mediante la regla que a V lo enviamos al múltiplo constante de él mismo. Ahora, para que esto tenga sentido y lleguemos al espacio vectorial apropiado, esta matriz A tiene que tener ¿qué tamaño? La matriz A tiene que ser de tamaño, vamos a ver, M por N. Y vea que esta igualdad que está acá, que me permitió en el caso anterior demostrar que esta función era una transformación lineal, no hay que modificar nada. Simplemente digo que la multiplicación tiene sentido, pero yo escogí la matriz A de forma que esta suma, multiplicar este elemento por esta matriz tenga sentido, y aplicar la distributividad de la suma respecto al producto, lo cual es cierto en cualquier espacio de matrices de tamaño apropiado. Entonces, podemos extender este resultado a más espacios vectoriales. Aquí estoy tomando el espacio vectorial desde columna de altura n, el espacio de llegada son las columnas de altura m, y lo que hago es que multiplico una columna del espacio de llegada por una matriz de tamaño apropiado. Y obtenemos entonces una transformación lineal entre R a la n y R a la m. Vamos a ver un resultado más adelante, que este ejemplo es el único ejemplo que existe entre espacios de columnas. Si nos devolvemos al caso anterior, la única transformación lineal entre R y R es multiplicación por una constante. Vamos a ver que en general cualquier transformación lineal entre espacios columna va a ser multiplicación por una matriz de tamaño apropiado. Entonces, vea que en este ejemplo tan sencillo me va a dar todos los ejemplos posibles entre espacios de columnas. Lo que me está diciendo es que la única forma de preservar la estructura de espacios vectoriales es tomar combinaciones lineales de los elementos de esta columna. Si ustedes llevan a cabo la multiplicación de una matriz por una columna, lo que estoy haciendo es tomando combinaciones lineales, ¿verdad? Fila por columna, fila por columna, fila por columna. Entonces, la única forma de definir una transformación lineal entre espacios columna es básicamente tomar combinaciones lineales de los elementos de la columna original.